Hola, les presento Línea de Tiempo, Filosofía de la Educación, según Espinosa Rivera Jerry, Celedón Solano Jorge. Destacan cómo la educación en la antigüedad y la Edad Media reflejaba las prioridades y valores de sus respectivas sociedades, desde la formación cívica y moral en Grecia y Roma hasta la instrucción religiosa y filosófica en la Europa medieval. Las primeras formas de escritura pictográficas aparecieron en el Medio Oriente, en Sumeria, Mesopotamia. Alrededor de las costas del mar Egeo aparecen por primera vez las primeras escuelas y los primeros maestros. La etapa arcaica, centrado en Homero, paideia homérica, concepto arete que significa virtud, en la educación, artes, mímesis, poesía y la repetición como método de aprendizaje, ethos que significa ética. En la etapa clásica, equilibrio entre alma y cuerpo, empleaba música como purificador del alma. El gramatista maestro de primaria, dedicado a las primeras letras, nivel superior, se instruía en retórica y filosofía. En la etapa helenística, concepto de polis fue sustituido por Estado. Surgieron las bibliotecas y los museos como espacios de encuentro cultural, método de enseñanza, gimnasia, poética, filología, matemática y filosofía. Primeros sofistas en Atenas, siglo de Pericles, primeros maestros en cobrar por enseñar, se enfocaron en debatir en torno a problemas sociales, éticos y políticos. El arma utilizada fue la razón. Sócrates, estilo intelectual, método la mayéutica. El maestro hace preguntas para que el alumno descubra por sí mismo la verdad. La Academia Platónica, teoría de las ideas o formas, fundó la Academia. El currículo incluía la enseñanza de matemática, geometría, aritmética y astronomía. La educación debe impartirse dependiendo de la edad en diferentes niveles. Aristóteles, escuela conocida como liceo, similar a la universidad, tiene un carácter elitista, tratado sobre psicología y ética. Zenón de Sitio, se divide en tres disciplinas, la lógica, la física y la ética, tres virtudes, racional, natural y moral. Epicuro y el jardín. Su filosofía está constituida por la lógica, la física y la ética. Compartía la física atomista de Demócrito. En la Edad Media se destaca el clericalismo y el teocentrismo. En los monasterios se destacaban como instituciones educativas durante el medioevo, abadías en biblioteca y los monjes en copistas de libros. En los siglos XI y XII, universidades medievales, autónomas, financiadas por la Iglesia o por mecenas, independientes a la autoridad política, donde se garantizaba la libertad de pensamiento. Las primeras aparecieron en París y en Bolonia, luego en Oxford, Cambridge y Salamanca. La educación moderna, el Renacimiento, Reforma Protestante, la invención de la imprenta. El Renacimiento, en los siglos XV y XVI, propone un retorno a los ideales políticos y estéticos de la antigüedad clásica, antigua Grecia y Roma. La Reforma Protestante por Martín Lutero reivindica la lectura de la Biblia, incentivó el interés por aprender a leer y escribir, apertura de escuelas para que niños leyeran la Biblia y se publica y se traduce en diferentes idiomas. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Con la invención de la imprenta, los costos de producir libros bajaron considerablemente y se convirtieron en bienes más accesibles. La pedagogía ilustrada, siglo XVIII, en Francia. La razón es el único medio para liberarnos de la opresión y de la ignorancia. Cuestionaban el régimen monárquico, reivindican el sufragio universal, la separación de poderes y la soberanía del pueblo. Defienden la secularización de las instituciones políticas para que no exista injerencia de la religión en la toma de decisiones políticas. La ilustración francesa. Hay principales ilustradores con la ilustración francesa y la ilustración alemana. En 1794 se aprobó la ley que creaba escuelas elementales, cuya finalidad era enseñar a los niños a leer y escribir y también nociones de educación política. La pedagogía de Rousseau. El único soberano es el pueblo mismo. La educación primaria debe ser negativa, consiste no en enseñar la virtud y la verdad, sino en preservar de vicios el corazón y de errores el ánimo. La educación romántica.
Wilhelm Friedrich Froebel, en 1839, fundó el primer jardín de niños en Blankenburg. Relacionó el juego con el aprendizaje. No es una distracción o una actividad de descanso, más que un juego, es una preparación para la vida. Froebel fue uno de los primeros pedagogos que relacionó el juego con el aprendizaje, premisa que los pedagogos Jean Piaget o Donald Winnicott desde el psicoanálisis. La educación positivista. Augusto Comte, nueva ciencia a la que la llamó sociología. 3 estadios: estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivo. En la educación propone un modelo educativo enfocado especialmente en el desarrollo de las habilidades técnicas y menos en artes y letras. La educación marxista. Karl Marx, pensamiento central a lo que él denomina la educación burguesa, es un instrumento ideológico de dominación con bellos discursos de libertad, oculta la situación de explotación a la cual está condenada la clase trabajadora. Pretende superar las limitaciones de la educación burguesa. Para Marx, debe tener un carácter liberador, por eso es necesaria la revolución proletaria. Al cambiar las estructuras de dominación se transformarían todas las instituciones sociales, entre ellas la institución educativa. Muchas gracias.